Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar hoy el seminario número 16 y les recomiendo ver el número 16 y 17 a continuación. Vamos a estar hablando de los patrones de herencia no clásicos. Este va a ser el seminario de patrones de herencia no clásicos 1, donde vamos a concentrarnos en la herencia mitocondrial y después vamos a ver el seminario número 17, que es el patrones de herencia no clásicos 2, donde vamos a estar hablando de la expansión de tripletes y además del imprinting. Entonces, para comenzar el seminario de hoy, vamos a ir hablando de estas tres posibilidades que involucran los patrones de herencia que no siguen patrones clásicos, y vamos a entender por qué. Vamos a entender que algunos de estos patrones podrían tener un comportamiento clásico una vez que están determinados dentro de una familia, ¿ok? Principalmente en las enfermedades por expansión de tripletes, y en el seminario siguiente también vamos a ver el fenómeno de impronta. Pero hoy o ahora vamos a concentrarnos en la herencia mitocondrial. Y vamos para eso, tratar de entender como objetivo que tenemos que saber los mecanismos moleculares y de herencia asociados a estas entidades mitocondriales, el concepto de umbral que está presente en estas enfermedades asociado con un balance energético celular que determina cuándo en determinadas condiciones aparece un fenotipo de la enfermedad, dado una convivencia de mitocondrias sanas y dañadas, entender los abordajes diagnósticos para poder determinar o comprender las anomalías o los mecanismos moleculares en enfermedades mitocondriales y relacionar las características de los árboles para poder determinarlo o discriminarlo con otras entidades. Para iniciar este taller, vamos a retrotraernos a los años 80 con el avance de la secuenciación y con la primera determinación de la organización y la secuencia del genoma mitocondrial. Sabemos que dentro de una célula eucariota tenemos el núcleo rodeado por doble membrana con poros nucleares, donde se encuentra la información genética de esta célula eucariota. Esta célula es diploide y tiene dos juegos de cromosomas organizados de diferente manera dentro de este núcleo. Sabemos que estas células eucariotas además tienen mitocondrias, y estas mitocondrias son la maquinaria proveedora de la energía. Sin embargo, sabemos que la mitocondria tiene su propio ADN, que es muy distinto del ADN mitocondrial y que le permite a estas mitocondrias generar o no nuevas mitocondrias a partir de la duplicación de su ADN mitocondrial. Y este ADN fue entendido en detalle recién en los años 80 y empezó a permitir establecer grandes diferencias entre la información guardada dentro del ADN mitocondrial y la información guardada en el ADN nuclear. Si observamos la estructura del ADN mitocondrial, vemos que es una estructura de doble cadena circular, muy parecido a un plásmido, muy parecido a un ADN bacteriano, que tiene en su estructura la posibilidad de replicarse. Existen varias copias de estas cadenas de ADN dentro de una misma mitocondria. Y cuando fue evaluado a nivel de codificación de este ADN mitocondrial, se observó que codifica únicamente para 13 genes que codifican por proteínas, codifica para 22 genes que van a estar involucrados en la producción de proteínas, los ARN de transferencia mitocondriales, y para los genes de ARN ribosomales. Entonces, posee 37 genes, de los cuales la mayoría son ARNs, y 13 proteínas que están codificadas en el genoma mitocondrial, que van a ser proteínas residentes y estructurales de la función mitocondrial que vamos a estar viendo hoy. Además, podemos entender que la mitocondria tiene
una estructura de doble membrana, lo cual es raro porque tiene una estructura que tiene una membrana externa, que tiene propiedades de lípidos diferentes a la estructura de la membrana interna. Y lo que podemos observar en la membrana interna es que cumple o produce estas invaginaciones, ¿ok? Formadas principalmente por estas membranas que protruyen hacia la matriz mitocondrial y las vamos a llamar las crestas mitocondriales. Entonces, esta estructura es una estructura muy definida, una estructura muy elaborada, de doble membrana que le da características significativas a la mitocondria asociadas con la producción de energía. La membrana interna, la matriz, esto es lo que acabo de decir. Entonces, si observamos el ADN mitocondrial, si observamos la estructura de la mitocondria con doble membrana, si observamos la posibilidad de cambiar el número de mitocondrias de una célula por mecanismos de fisión y fusión, empezamos a entender que existe alrededor de la identificación de cómo la mitocondria fue una organela incorporada dentro de la célula eucariota con una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis. En una célula eucariota ancestral que ya tenía definido una estructura nuclear, se produce una internalización, una invaginación, una incorporación de una bacteria, en este caso una bacteria aeróbica, capaz de producir energía con el consumo de oxígeno y permitirle entonces a esta célula eucariota ancestral incorporar mayores niveles de energía. Una vez que esta bacteria aerobia entra dentro de esta célula eucariota, se incorpora, ambas se benefician y quedan en un sistema ahora de célula eucariota con organelas mitocondriales que empieza a proliferar y es uno de los indicios o de los indicadores de que estos altos niveles de energía podían empezar a hacer que estas células empiecen a asociarse en organismos más multicelulares y no unicelulares. Posteriormente, en esta teoría de la endosimbiosis, se propone una segunda endosimbiosis en un tipo de células eucariotas que ya tenían mitocondrias, las cuales se producen incorporación, en este caso, de una bacteria fotosintética, capaz de producir ahora organismos fotosintéticos modernos, ¿ok? Y este es la eucariota heterótrofa. Esta idea tiene varios sosténs en la observación de diferentes características de la mitocondria. Una de las que le mencionaba es la doble membrana. Entonces, si esta bacteria fue incorporada dentro de la célula, fue invaginada en una membrana externa, perdón, una membrana plasmática que le permitió tener una estructura de doble membrana y conservar o favorecer en la estructura la formación ahora de crestas mitocondriales que van a ser importantes para la producción de energía. Hablamos de las dos membranas de la mitocondria. La membrana externa posee poros o estructuras capaces de dejar pasar de manera regulada ciertas proteínas que son presentadas a través de estos poros. Además tiene una membrana interna con menor permeabilización, y esto es importante, o permeabilidad en este caso, y esto es importante, y eso se debe a la presencia de cardiolipina, y es importante porque va a permitir que se produzcan diferentes gradientes entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, que vamos a ver más adelante. Posee en su membrana interna transportadores de iones, proteínas involucradas en la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria. Y además, en la matriz sabemos que existen diferentes enzimas, un montón de enzimas involucradas en la piruvato deshidrogenasa, en la producción de especies que van a ser transportadoras de electrones mediante el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, la mitocondria es una organela establecida para una gran producción de diferentes moléculas, modificación de diferentes moléculas que están encargadas finalmente en la producción de altos niveles de energía. Habíamos hablado
a nivel del ADN, que posee un código genético, que puede ser una estructura circular de ADN parecido a un procariota. Además, el código genético no es similar al del ADN nuclear, donde algunos trinucleótidos codifican diferente, más parecido a lo que sería una ADN procariota que al ADN eucariota nuclear. Es un ADN circular y desnudo, ¿ok? Y posee mecanismos de reparación que no están tan desarrollados como los mecanismos de reparación nucleares, por eso es más propenso a modificaciones o mutaciones. Un momento que tengo que hacer. Okay. Entonces, eh, podemos ver que las estructuras de los ribosomas también tienen una diferencia cuando los comparamos con los ribosomas de la estructura codificante en el genoma nuclear. Entonces tenemos muchos indicios de que la mitocondria tiene un origen procariota y ha sido introducido dentro de una célula eucariota para ganar mayores niveles de energía. Eso además determina que existen inhibidores que hoy conocemos para establecer un sistema de prevención cuando tenemos infecciones bacterianas por estructuras procariotas que inhiben selectivamente también a la mitocondria, dado la similitud de algunas estructuras de síntesis de ADN, de algunas estructuras de síntesis de proteínas que están presentes en las mitocondrias. Y es importante tenerlas en cuenta porque algunos inhibidores procariotas podrían ser también o afectar la producción de proteínas o la función mitocondrial. Otro de los indicadores importantes que están asociados con la presencia o la incorporación de una estructura procariota dentro de una célula eucariota se asocian con la forma en las cuales los niveles de mitocondria o la cantidad de mitocondrias pueden cambiar dentro de una célula. Sabemos que las mitocondrias no son fijas dentro de la célula, poseen distinto número y ese número está asociado con una demanda energética de la célula. O sea, la célula puede cambiar el número de mitocondrias dado mecanismos de fisión, o sea, dividir una estructura para generar dos estructuras mitocondriales, o de fusión, puede a partir de dos mitocondrias pequeñas formar una estructura de mitocondria más grande. Esto determina una dinámica mitocondrial muy relevante asociada con los niveles de producción y asociada también con la recuperación de mitocondrias dañadas. Dado que el DNA mitocondrial posee menor posibilidad de repararse, dado que existen mecanismos en los cuales la mitocondria puede entrar en disfunción o en eventos oxidantes, los mecanismos de recuperación de mitocondrias dañadas están asociados con eventos de fusión y tratar de recomponer su estructura, no solo del DNA, sino también de proteínas y de membrana. Entonces, existen varias evidencias que sostienen la idea de simbiótica. El ADN circular y desnudo, no está rodeado por una envoltura como las histonas y la estructura de regulación de expresión de genes como tenemos en ADN nuclear. Tiene excepciones al código genético nuclear, posee una talla de mutación más alta y a nivel de las membranas, tiene una estructura de doble membrana formando mesosomas o crestas, ¿ok? Tiene a nivel de ribosómico una presencia con menor densidad en los ribosomas y la inhibición por moléculas que son capaces de inhibir la síntesis a nivel de los procariotas. Y por último, el mecanismo de fusión y fisión asociado con el cambio o la forma de modificación del número de mitocondrias. Hablando de esta idea de la fisión y fusión, podemos saber que las mitocondrias dañadas
entran en un sistema de intentar recuperarse por fusión, donde pueden reincorporar nuevo ADN y nuevas proteínas a su estructura de membrana, dado por el marcado o la asociación con otras proteínas que controlan los eventos de fusión. Además, sabemos que una mitocondria dañada que no puede ser recuperada va a ser fraccionada en pequeñas mitocondrias que son marcadas con proteínas accesorias, algunas asociadas con la ubiquinación de proteínas de membrana de la mitocondria y el reclutamiento de estructuras específicas o proteínas específicas asociadas con la formación de este autofagosoma o autofagoforo. Esta estructura nosotros la hemos visto cuando describimos la degradación de los componentes citoplasmáticos en la macroautofagia, y habíamos mencionado en ese momento que el sistema selectivo de degradación de mitocondrias dañadas se llamaba la mitofagia, porque es la formación de una estructura de autofagoforo alrededor de una mitocondria dañada que ha sido señalizada porque está dañada, y la incorporación de esta estructura de autofagosoma posteriormente con el lisosoma para degradar todos los componentes mitocondriales. Además, sabemos que la mitocondria tiene un rol preponderante en la apoptosis, dado que es un componente importante en la señalización de la vía intrínseca con la liberación del citocromo C a partir del espacio intermembrana de la mitocondria. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos propiamente cáncer y apoptosis, y cuando entendamos cómo señalizaciones específicas sobre la membrana externa de la mitocondria pueden hacer que se libere el componente del citocromo C al espacio citosólico, y eso va a favorecer la señalización de las caspasas específicas que efectúan el proceso de apoptosis. Tenemos que entender que el ADN mitocondrial solo codifica para 13 proteínas que van a estar funcionando en la mitocondria, pero sabemos que existen un montón de proteínas más cumpliendo una función importante dentro de la mitocondria, cumpliendo funciones importantes en la estructura de membranas de la mitocondria y en el espacio intermembrana. Sabemos que todas las otras proteínas no codificadas por el ADN mitocondrial están presentes o codificadas en el ADN nuclear. Entonces tenemos que entender que existe una vía de síntesis de proteínas de codificación nuclear que van a ser enviadas hacia la mitocondria. Y entonces entendemos que esas proteínas principalmente se producen en ribosomas libres, y esas proteínas en ribosomas libres van a tener que ser incorporadas dentro de la mitocondria. Para que eso suceda, existen chaperonas específicas, como las HSP70 citosólicas, que mantienen su estructura desplegada, porque si se pliegan no van a poder pasar por estos translocadores o translocones, y entonces lo presentan al translocador externo de la mitocondria, el TOM, y pueden pasar a través de un gasto de ATP hacia el translocador interno y ser extraídas a través de los translocadores por chaperonas específicas que con gasto de ATP la internalizan, la presentan ahora a las chaperonas HSP60 mitocondriales, que van a plegar esta proteína específicamente para que cumpla una función dentro de la matriz. Sabemos también que existen proteínas que van a tener que estar incorporadas dentro de la matriz interna mitocondrial, y para eso existen porciones hidrofóbicas. Y entonces estas proteínas con su porción hidrofóbica pueden ser translocadas directamente a la membrana interna. Y existen también proteínas, como hemos mencionado, diferentes proteínas que pueden internalizarse directamente hacia la matriz y luego ser presentadas en el espacio intermembrana por algunos poros o translocones, o quedar directamente desde el translocón interno dentro del espacio intermembrana. Entonces es importante entender que diferentes proteínas de codificación nuclear pueden tener una vía de direccionamiento hacia la mitocondria, involucrando chaperonas citosólicas, involucrando los translocadores de membrana mitocondriales y involucrando chaperonas mitocondriales. Ahora tenemos que entender que si queremos localizar proteínas, si queremos entender
el funcionamiento de proteínas mitocondriales, si queremos hacer algún estudio asociado con la funcionalidad de una proteína mitocondrial que puede estar funcionando bien o mal, podemos tener que realizar técnicas de fraccionamiento para poder aislar y correr un Western blot, identificar la proteína, o poder aislarla y poder hacer un estudio funcional de estas proteínas. Entonces, las mitocondrias o los componentes mitocondriales pueden ser aislados mediante esta técnica de fraccionamiento subcelular. Y como hemos visto ya en la parte de técnicas, un fraccionamiento subcelular es tratar de separar de alguna manera los componentes por densidad, por distinto peso. Para eso necesitamos poder tener los componentes aislados, entonces lo que hacemos es a partir de un tejido, a partir de una muestra de un paciente, a partir de células que se crecieron en cultivo, un homogenato, o sea, romper las membranas externas o las membranas plasmáticas para tener los componentes de la célula todos en una solución. Y como podemos ver acá, los núcleos están en verde, las vesículas sinápticas están en puntitos, tenemos también las mitocondrias que en este caso van a ser los puntos fucsia, y entonces por medio de centrifugaciones diferenciales, nosotros podemos ir separando los distintos componentes por su peso, por su densidad. Entonces si hacemos una centrifugación o una baja densidad, lo que vamos a hacer es que caiga solo lo más grande y lo demás se mantenga en solución. Entonces de esta manera podemos separar los núcleos, que tienen una alta densidad, grandes componentes de membrana y en el primer precipitado y mantener en este caso las mitocondrias todavía en solución. Podemos separar la solución del sobrenadante, quedarnos con ese sobrenadante y descartar o utilizar en un Western aparte lo que podamos resuspender como el precipitador donde están los núcleos. Si hacemos ahora con este sobrenadante una centrifugación ahora un poco más rápida, podemos peletear o precipitar, en este caso, componentes como las mitocondrias, componentes como los lisosomas y los peroxisomas, y tenerlos y separarlos ahora del homogenato, donde van a quedar las vesículas más chiquitas, vesículas sinápticas, vesículas endocíticas, y los componentes del citoplasma. En esta fracción, en este precipitado o pellet, vamos a tener la fracción mitocondrial. Sí, podemos seguir separando estos componentes, pero como estamos hablando de la mitocondria, nos vamos a quedar con este precipitado. Y lo bueno es que podemos utilizar este precipitado, ¿ok? Y a partir de este precipitado, obtener las mitocondrias y hacer diferentes ensayos dentro de este precipitado enriquecido en mitocondrias. Podemos medir transporte a través de la membrana, actividad de proteínas de la membrana, producción de energía si le damos los componentes. Podemos seguir los procesos de fraccionamiento, entonces podemos utilizar detergentes suaves, no iónicos, que van a romper únicamente la membrana externa, que tiene distinta componente de lípidos que la membrana interna, como les había mencionado, y entonces podemos separar los componentes del espacio intermembrana de los componentes de la matriz. Y entonces separar las membranas y los componentes del espacio intermembrana y separar la matriz. Posteriormente podemos romper esta membrana y separar componentes de la membrana interna y de la matriz. Y así poder tener cada uno de los componentes del fraccionamiento mitocondrial para poder utilizarlos y determinar, bueno, cuáles son las partes importantes de funcionalidad de la mitocondria para la producción de energía, para el almacenamiento de calcio, para la producción de esteroides, todas las funciones mitocondriales que ahora las vamos a repasar. Entonces, si tenemos en cuenta las principales funciones mitocondriales, la principal podríamos decir que es la energética, la síntesis de ATP, pero sabemos también que la mitocondria es importante para el almacenamiento de calcio, para la producción o modificación de moléculas a partir de moléculas lipídicas y la producción de hormonas esteroides, para la síntesis de algunos aminoácidos y lo que les había mencionado para la participación en la señalización de la apoptosis, muy importante en la mitocondria, y eso lo vamos a ver también más adelante. Vamos a pasar rápido por la vía de síntesis o metabolismo celular asociado con el catabolismo de los hidratos de carbono.
esto es algo que ustedes lo tienen del CBC, yo lo voy a repasar rápido. No necesitamos que ustedes aprendan los nombres de cada una de las enzimas, sino nada más que tengan idea de los mecanismos de síntesis y qué pasa cuando se producen desorganizaciones o desestructuraciones de los componentes de síntesis asociados con la producción de energía. Entonces sabemos que a partir de un hidrato de carbono se produce en el citoplasma la glucólisis, que es pasar de glucosa a piruvato, que es la molécula que va a ser internalizada dentro de la mitocondria para, ¿cómo se dice?, ser alimento de la carboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y posteriormente la cadena de transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, esta es la glicólisis, sabemos como resultado de la glicólisis podemos obtener dos moléculas de ATP y a partir de ellas entrar en el mecanismo de reducción de los hidratos de carbono en energía. Sin embargo, estos mecanismos no son eficientes y tenemos que, o a la célula, dada esta endosimbiosis, ha generado mecanismos más eficientes para la producción de energía. Entonces, existen diferentes coenzimas que actúan como aceptores tempranos de los electrones y vamos a tener estas moléculas de NAD en forma oxidada o NADH en forma reducida, que son muy importantes porque van a ser las moléculas que van a ser producidas en estos ciclos de Krebs, en los cuales estas moléculas posteriormente van a permitir una transferencia de la energía a partir de la ruptura de esta forma reducida y la transferencia de los electrones a los componentes de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, sabemos que la decarboxilación del piruvato forma este acetil-CoA que va a ser la molécula que va a ser introducida dentro del ciclo de Krebs. Este es un ciclo donde se alimenta con el acetil-CoA y en cada paso de modificación de esta estructura de carbonos se van a ir produciendo moléculas reducidas de NADH y también de FADH2 que van a permitir posteriormente acercarse al componente, al complejo 1, perdón, de la cadena de transferencia de electrones y por la ruptura de esta asociación y se van a transferir electrones dentro de este complejo que van a permitir o van a ser utilizados como energía para transferir protones al espacio intermembrana. Estos mismos electrones van a ser transferidos a través de la coenzima Q y luego llevados al complejo 3 de la cadena de transferencia. A su vez, esa energía va a permitir que este complejo transfiera otro protón al espacio intermembrana, luego va a ser transferido al citocromo C y al complejo 4 de la cadena que va a permitir asociarse posteriormente con una molécula de oxígeno y formar agua, ¿okay? Utilizar la energía para, entre una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno formar agua. Y esa energía también va a ser utilizada por este complejo para transportar otro protón en el espacio intermembrana. Esto va a generar un gradiente de protones dentro del espacio intermembrana bastante alto. ¿Ok? Tenemos acá otro ejemplo de otro esquema que ustedes pueden encontrar en otro del libro. Nuevamente, la molécula reducida transmitiendo la energía que permite el pasaje de protones, la coenzima Q, el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4, ambos, todos produciendo una transferencia de protones al espacio intermembrana que posteriormente va a ser utilizado en la fosforilación oxidativa. Lo que pasa acá es que este gradiente en el complejo de ATP sintasa va a ser utilizado para la producción abundante de moléculas de ATP. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo ese gradiente generado por la transferencia de los protones al espacio intermembrana son utilizados por esta ATP sintasa, ¿okay? Que en el pasaje de protones a través de esta bomba que tiene como una torsión,
utiliza el ADP más fosfato para generar ATP. Esto es importante entender que el gradiente es necesario para que la torsión de esta maquinaria se produzca en un sentido para la producción de ATP con la utilización del ADP más el fosfato. En condiciones donde este gradiente es roto o la membrana se hace más permeable, rompiendo el gradiente de protones, esto puede funcionar en sentido inverso y en todo caso utilizar el ATP para gastarlo en forma de romper fosfatos y ADP. Entonces, es muy importante que en la mitocondria se produzca un balance en la producción de transferencia de protones al espacio intermembrana que favorece o sostiene este gradiente para la producción normal de ATP. Sabemos que podemos entrar en el ciclo de producción de Krebs o acetil-CoA mediante ácidos grasos, vimos el de los azúcares, y sabemos que los ácidos grasos pueden ser internalizados en la mitocondria y en la beta-oxidación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial, podemos generar ahora moléculas de acetil-CoA que van a ser posteriormente utilizadas en moléculas que van a posteriormente ser utilizadas en el ciclo de Krebs para aumentar la producción de energía. Bueno, eso ya lo vimos. Es importante remarcar que, bueno, sabemos que a partir de mutaciones en el ADN mitocondrial podemos generar desbalances en la producción de energía. Sin embargo, no todos los desórdenes mitocondriales tienen herencia mitocondrial. Sabemos que muchas de las proteínas de la mitocondria pueden estar codificadas en el genoma nuclear y entonces va a ser muy distinto. Si bien el fenotipo de disfunción mitocondrial es similar, si la mutación se produce en una proteína de codificación mitocondrial o una proteína de codificación nuclear, el mecanismo de herencia, dependiendo de cada una de las mutaciones, va a ser muy distinto en un caso o en el otro. Entonces, tenemos que entender que la herencia mitocondrial se produce por la línea materna, dado que el ovocito es el que suministra las mitocondrias para la generación del nuevo individuo o nuevo organismo, y el espermatozoide únicamente va a incorporar o segregar, en este caso, el ADN celular. Entonces, este proceso de fertilización asegura que las mitocondrias que son transferidas de una generación a la siguiente son de origen materno. Y esto lo que va a generar es una característica que es capaz de ser identificada en los árboles genealógicos, donde los genes codificados por el genoma mitocondrial con patrones de mutación o herencia son únicamente maternos, donde dos individuos de una misma familia, el varón que tiene una afectación de origen por mutación en ADN mitocondrial, no va a transferir a su descendencia, ya sea mujer o varón, esta alteración. Sin embargo, la mujer con mutaciones en el ADN mitocondrial puede transferirlo a todos los individuos de su descendencia. Tenemos que entender también, y esto lo hemos mencionado, que el ADN mitocondrial es poliploide, o sea, una mitocondria posee varias copias de este ADN circular. Entonces, perdemos dentro de esta presencia de una mutación dentro del ADN mitocondrial la idea de dominancia o recesividad. ¿Ok? Esto no lo tenemos en cuenta. Y vamos a empezar a hablar de una variabilidad de expresión en fenómenos que están asociados con un concepto que es la heteroplasmía. Y la heteroplasmía es un concepto asociado con las diferentes entidades mitocondriales que pueden haber dentro de una célula. Podemos entender que una célula tiene dentro de esta célula una célula con un funcionamiento normal, todas sus mitocondrias funcionando de una manera normal, o una célula dañada con todas sus mitocondrias funcionando de una manera dañada o disfuncionales, en este caso. Entonces, estos serían dos ejemplos de homoplasmía.
esta célula tiene todas sus mitocondrias sanas, esta célula tiene todas sus mitocondrias disfuncionales. Sin embargo, podemos encontrar, y encontramos, de hecho, muchos eventos de células que tienen diferentes grados de células, de mitocondrias, que están con un funcionamiento normal o con un funcionamiento anormal. Y entonces lo consideramos heteroplasmía cuando conviven dentro de una misma célula mitocondrias con ADN dañado y mitocondrias con ADN normal. Entonces, y dependiendo del grado de afectación de estas células, podemos entender que estas células van a estar en un funcionamiento más disfuncional que estas células que tienen un mayor grado de mitocondrias normales. Entonces, podemos utilizar ahora dos conceptos más asociados a la heteroplasmía, que son el de la segregación replicativa y el de cuello de botella. Entonces, si entendemos que esta célula primordial que tiene una convivencia, una heteroplasmía de células de mitocondrias normales y mitocondrias disfuncionales, va a empezar procesos de división celular en las cuales puede segregar, en esta replicación, segregar de manera diferencial el número de mitocondrias sanas al número de mitocondrias dañadas. ¿Esto por qué se produce? Porque si lo vemos en un sistema simple en el cual tenemos que entender que se mezclan a diferentes células las mitocondrias que tenemos en este caso, si hacemos esta idea de cuello de botella donde vamos a segregar algunas mitocondrias por un pequeño tubo, van a pasar distinto el número de mitocondrias hacia una célula o la otra, tanto de mitocondrias normales como mitocondrias afectadas. Y entonces podemos tener, en este caso, diferentes componentes celulares en los cuales el número de mitocondrias que funcionan normalmente o el número de mitocondrias dañadas, dado a una mutación específica en el ADN mitocondrial, es distinto y dado este proceso de, ¿cómo se dice?, de segregación, podemos entender que no va a ser lo mismo que este sea un ovocito que va a ser fertilizado por un espermatozoide normal, o este va a ser un ovocito que va a ser fertilizado por otro espermatozoide normal, y entonces el número de mitocondrias o la severidad de la enfermedad en este caso puede ser mucho más alta que en este individuo a generarse. Entonces, cuando hablamos de enfermedades mitocondriales, generalmente nos concentramos en la observación de tejidos específicos que se alteran o son disfuncionales cuando tenemos una convivencia de mitocondrias sanas y dañadas y mitocondrias normales y disfuncionales. No vamos a decir sanas de la mitocondria, no podemos decir eso. ¿Ok? Entonces, cuando observamos los tejidos, vemos que tejidos con una alta demanda energética generalmente son los tejidos que tienen una afectación significativa en su funcionamiento, dado que necesitan de un número específico de mitocondrias normales para asegurarse una producción energética de ATP. Entonces empezamos a hablar de un indicador de umbral energético capaz de determinar la convivencia de células con mitocondrias funcionales y mitocondrias disfuncionales que son capaces de sostener un nivel umbral energético. Entonces, dada este fenómeno de segregación, podemos entender que si en esta segregación tenemos células que tienen pocos número de mitocondrias disfuncionales, pueden sostener el umbral energético, y cuando ese número de mitocondrias disfuncionales aumenta, ese umbral energético no puede ser mantenido, y es donde se empieza a ver la aparición de un fenotipo. Entonces, este grado de heteroplasmía está asociado ahora con el efecto umbral, y entonces determina que si existen células con un alto componente de mitocondrias disfuncionales, vamos a empezar a observar fenotipos celulares que pueden ser posteriormente traducidos al fenotipo clínico del paciente. Un ejemplo para observar algunas enfermedades de herencia mitocondrial es la neuropatía
óptica hereditaria de Leber, que se observa principalmente por una afectación en el campo visual como consecuencia de una lesión o alteración en el nervio óptico. Estas células que forman el nervio óptico, estas células, neuronas ganglionares, tienen una definida proyección desde el nervio óptico hasta la corteza visual, lo que hace que son células de una alta demanda energética, tienen que realizar un transporte significativo a lo largo de estos axones que son bastante grandes, y eso lleva a que si existen mutaciones en proteínas de codificación mitocondrial que alteran la producción de proteínas dentro de la mitocondria, esto va a llevar a que las mitocondrias sean disfuncionales, y dado el grado de heteroplasmia se pueden ver fenotipos significativos asociados con esta enfermedad. Y lo que vamos a observar en esta enfermedad es que existe a nivel de transferencia materna hacia los hijos un fenotipo de una transmisión principalmente materna asociado con mutaciones en el ADN mitocondrial que sostienen los patrones de herencia. Entonces, llegamos al final de esta primera parte de la clase de herencia no clásica, donde nos concentramos principalmente en la mitocondria. Les recomiendo, si tienen tiempo, de seguir ya rápidamente con la parte de no clásicas 2, donde vamos a continuar con la expansión de tripletes y la parte de imprinting.